Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más desde Atlanta, saludándoles el hermano Antonio Reyes. A todos los hermanos, estoy muy contento, estoy muy feliz porque he estado sabiendo de que ha llegado hasta mi conocimiento, más bien dicho, de que eh, el saludo que dimos la última vez llegó hasta lugares que yo jamás había pensado. Eh, Hubieron personas que estaban saludando desde, imagínense ustedes, desde España estaban saludando. Y eso a mí me emocionó bastante porque cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que lo que se está haciendo no es por gusto, sino que realmente va a bendecir a otras personas. Eh, Créanme de que yo me siento muy emocionado porque creo de que esto va a, a bendecir alguna vida, algún corazón, donde quiera que se encuentre. Eh, Desde España, una persona nos estaba saludando. Estuve viendo también entre las personas que estuvieron haciendo comentarios y de los que estuvieron viendo el video de que habían personas en Washington, D.C., que habían personas en Guatemala, que habían personas en Los Ángeles, California, y en diferentes partes del país. Y eso, no que yo quiera ser famoso, no, 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 eso no es el motivo de esto, sino que el hecho de que la palabra de Dios puede llegar hasta lugares donde uno ni siquiera se imagina. Yo quiero compartirles esta noche brevemente, antes de que se vayan a acostar. Quiero compartirles en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 13, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire qué interesante. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice la palabra de Dios, si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es importante entender de que lo que nosotros necesitamos llevar de la gente, especialmente en este tiempo, es las buenas nuevas de salvación. Eh, Todo lo que usted escucha en la televisión, todo lo que usted escucha en los medios de comunicación, en las redes sociales, son malas noticias, guerras por todos lados, hambre, terremotos, huracanes, eh, tantas cosas que están aconteciendo en el mundo entero. Y cuando uno ve todo eso, eh, se da cuenta de que este mundo en realidad está sufriendo, están sufriendo, y que nosotros como cristianos tenemos un mensaje que llevar. Dice la palabra de Dios de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir de que nosotros podemos llevar esa palabra, pero no es cualquier palabra. Si usted lee unos versículos antes, en este mismo capítulo 10, dice la palabra de Dios, porque dice, déjeme lo encuentro acá, dice, el verso 8, dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que nosotros predicamos no es una palabra del intelecto, porque si fuera intelecto, el intelecto lo único que puede hacer es convencer a la persona, pero no la puede transformar, no la puede salvar, no
le puede ayudar para que tenga ese nuevo nacimiento del cual la palabra de Dios habla. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que lo que nosotros predicamos es una palabra de fe. Pero entonces, el que predica la palabra tiene que predicarla con fe. Tenemos que predicar con fe. No podemos predicar por salir de un compromiso, sino que el que va a anunciar la palabra primero tiene que haberla experimentado en su vida. Primero la tiene que creer para podérsela transmitir a otros. Y entonces, pero dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Quiere decir de que nadie va a poder alcanzar la salvación si no invoca el nombre del Señor. Pero nadie puede invocar el nombre del Señor si primero no ha creído en Él. Entonces no es simplemente de repetir una oración, sino de haber creído en el corazón. Pero luego dice, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es increíble, pero hay personas que tal vez han oído de las religiones, han oído la voz de las personas, pero ese oír del que está hablando la palabra de Dios es un oír donde el Espíritu de Dios abre el oído de las personas, donde viene el Señor a alumbrar la mente, el corazón, el entendimiento, como en el Génesis capítulo 1, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué condición. Había desorden, la tierra estaba desordenada, había vacuidad, había vacíez. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces tiene que haber, hermanos, tiene que haber un invocar de la persona, pero tiene que haber un creer. Pero ese creer tiene que ser impulsado por esa palabra de fe que Dios envía a través de los suyos, porque luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Dice, sin haber quien les predique. Ahí es donde usted y yo, entramos en escena. Usted y yo tenemos que ir y predicar esa palabra de fe que toque los corazones. Nosotros no vamos a lograr que la gente se convierta. Nosotros lo que vamos a hacer es transmitir el mensaje, pero la conversión depende de Dios. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, según los deseos de nuestra carne, según los deseos de nuestra carne, y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego dice, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice allí, con que nos amó, aún estando muertos en pecados.
Dios nos dio vida juntamente con Él. Nos perdonó nuestros pecados, pero fue el Señor el que lo hizo. Dice allí también, más adelante en el capítulo 2 de Efesios y en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiere decir de que tiene que involucrarse la fe, pero dice que es un don de Dios. Ni siquiera la fe es algo que nosotros podemos producir. Es Dios el que nos regala, nos da ese don de la fe para que nosotros creamos en Él. Entonces, quiere decir de que alguien tiene que invocar, pero ese alguien que invoca el nombre del Señor tiene que haber creído. Pero para poder haber creído, tiene que haber oído, porque por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Pero tiene que haber alguien que les predique. Pero también dice allí, y cómo predicarán, dice el verso 15, volviendo a Romanos capítulo 10, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón de que no tengamos miedo en compartir la palabra de Dios. Hablemos. Yo quiero compartirles algo que me pasó este día. Yo doy un servicio ejecutivo de transporte y se subieron dos caballeros este día a mi carro. Y mientras se subieron, me dijeron sus nombres. Uno de ellos se llamaba Jacob. Interesantemente, el otro se llamaba Abraham. Y entonces, mientras yo manejaba, le digo al señor, que era un poco más mayor, hombres millonarios, dueños de empresas, y le digo al que se llamaba Jacob, le digo, ¿por qué Jacob y no Israel? Y como que le dio un poco de vergüenza y luego me contesta y me dice, todavía no me llamo Israel, dice, porque no me he encontrado con el ángel. Esa plática se volvió bastante interesante porque empecé a compartirles la palabra de Dios, empecé a hablarles acerca del Cordero de Dios, empecé a hablarles de Isaías capítulo 53, cuando habla del Mesías que habría de venir, y empecé a compartirles la palabra de Dios. No quiero hacerlo muy largo, pero lo interesante fue de que compartiéndoles la palabra de Dios, ellos escuchaban, y de repente uno de ellos me dice, nosotros somos judíos. Y yo sentí una bendición tan grande, porque no es fácil compartirle la palabra de Dios a un judío, pero Dios, que sabía la necesidad de estos hombres, me llevó a hablarles desde el Génesis capítulo 2, pasando por Abraham, luego por Moisés, y luego también hablándole, hermana Reina, Dios me la bendiga, y también luego hablándoles de cómo Jesucristo aparece exactamente cuando la palabra de Dios decía que habría de aparecer. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, tómense por familia un cordero, dice ahí, y que lo habrían de tener en sus casas, pero les dice, y lo van a sacar al cuarto día, y entonces lo van a sacrificar. Lo interesante de esto es de que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y exactamente al principio del cuarto milenio, o sea, del cuarto día, aparece Jesús en escena. Y entonces yo les hablaba a ellos acerca de que el Mesías
que ellos esperaban ya había venido. Ellos me decían, pero ¿cómo puede ser ese el Mesías si el Mesías cuando venga va a arreglar todas las cosas? Y le digo yo, bueno, porque primero vino a arreglar el problema del pecado, pero aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Y entonces va a venir Él a restaurar el reino a Israel. Eso es lo que se conoce por el milenio. Pero lo interesante es que mientras les hablaba la palabra de Dios, a uno de ellos se le pusieron los ojos así como que quería llorar. Pero tenían que bajarse, se bajaron. Y créame de que yo sentí la presencia de Dios porque sentí la unción de Dios mientras les hablaba. Y lo interesante es que los judíos no son fáciles porque ellos conocen la Torá, ellos conocen la Biblia. Y antes de bajarse, uno de ellos me agarró la mano. Y eso no lo hace cualquier judío. Me agarró la mano y me dice, definitivamente tú eres un enviado de Dios. Cuando empezaste a hablar, yo sentí que tú eres un enviado de Dios. Y, y me dio las gracias por haberle compartido la palabra de Dios. Yo me sentí honrado. Después, cuando iba solo en el carro, le di gracias al Señor por esa experiencia. Entonces, hermanos, no perdamos la oportunidad de hablarle a las almas. No les tratemos de dar religión. Démosle las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Hablemosles de nuestro Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hablemosles y digámosles de que el Señor los ama. Dice allí, mire, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de poder compartir la palabra de Dios. Hoy entendí por qué Dios me tiene día tras día, hermanos, y se lo digo con humildad en mi corazón. Día tras día, el Señor me tiene buscando de su presencia y de su palabra. Preparando, es como que me tienen afilando la espada, porque en determinado momento hay que sacarla. Hoy Dios me dio el privilegio de compartir las buenas nuevas con judíos, y eso no es fácil. Así es que yo les invito a todos los que puedan estar conectados y a aquellos que puedan estar viendo este video, quizás lo van a ver después, donde quiera que se encuentren, que el Señor me los bendiga grandemente. Les voy a pedir un favor, que por favor le den like al video y que lo compartan. No por mí, no es para mí, sino para que otros escuchen. Acuérdense, tenemos que compartir esta palabra, pero dice allí, porque esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una palabra de fe, que cuando usted le hable a alguien, usted primeramente tenga fe de que esa palabra va a transformar la vida de una persona, que esa palabra lo va a librar de irse al infierno, que esa palabra no solamente va a salvar a esa persona, sino que esa persona Dios después la va a usar para ganar a muchos, y eso se va a hacer como una red donde muchos y muchos y muchos se van a ir convirtiendo. Así es que compártalo. Como le dije,
Hasta a España está llegando este mensaje y a otras latitudes de la tierra. Comparte este mensaje porque estos son últimos tiempos y la gente necesita saber de que si confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor y que si creen en su corazón que Dios les levantó de entre los muertos, serán salvos. Es importante que compartamos este mensaje a todas las personas. Nuestra sociedad lo necesita, su vecino lo necesita, su familiar lo necesita, lo necesitamos. Hermanos, en las iglesias necesitamos entender esto. Iglesia del Señor, hermana, hermano que me está viendo o que me está escuchando, no compartamos religión, no maltratemos a la gente. Son buenas noticias y es una palabra de fe. No los vamos a convencer con palabras intelectuales, sino con una palabra de fe que primero tiene que haber impactado su corazón. Si su corazón ha sido impactado, usted puede compartir este mensaje de salvación a las personas. Pero si usted ya dejó de creer, hermano, hermana, usted está en problemas. Y Cristo viene muy pronto. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Así es que acuérdese, esta es una palabra de fe. Que el Señor me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Les agradezco por su tiempo y espero pronto poder entregarles algo mejor, ¿verdad? De lo que el Señor está tocando mi corazón para compartir con ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus almas, sus familias, que reposen tranquilos esta noche, que el Señor me los guarde y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Aleluya.